¿Alguna vez has sentido que el destino te observa, incluso antes de que tú misma notes que tu vida está a punto de romperse en dos? Ese fue el pensamiento que cruzó mi mente justo cuando la puerta se abrió detrás de mí y escuché el crujido de la madera en la cámara prohibida. No debería haber estado allí. Tampoco debería haber tenido a mi hija en brazos, y mucho menos debería haber estado amamantándola en el salón del rey Alfa. Pero así comenzó todo. Mi respiración tembló cuando levanté la vista y lo vi. El rey Darius, el Alfa supremo de la región montañosa. Un hombre cuyas decisiones podían salvar o destruir aldeas enteras, y que jamás había posado sus ojos en mí antes de aquel día. Sus botas de cuero manchado por la nieve repiquetearon contra el piso de piedra. Su capa oscura, aún húmeda por la ventisca exterior, desprendía un olor a bosque y acero, y sus ojos dorados, los ojos de un lobo al borde del despertar, me analizaron como si fuera una visión imposible. El aire se llenó de mi olor, de nuestro olor, el dulce perfume cálido de leche materna que Alba liberaba mientras mamaba con desesperación, ese aroma que me había acompañado durante meses, pero que, al mezclarse con la presencia dominante de un alfa, adquiría un brillo casi eléctrico en el aire. Sus pupilas se dilataron. Fue apenas un instante, pero suficiente para que entendiera que algo en él había cambiado. Mi corazón golpeó contra mi pecho. Majestad, balbuceé, intentando cubrirme el pecho con el brazo libre. Yo puedo explicar. No lo hagas. Su voz me cortó con una suavidad inesperada, profunda como un rugido contenido. No escondas a la niña. Mis dedos se quedaron congelados. Alba, ajena al terror que me recorría el cuerpo, siguió mamando unos segundos más, antes de soltar un pequeño suspiro. Era un sonido tenue, húmedo, inocente, tan frágil que me rompía y reconstruía al mismo tiempo. Darius avanzó un paso. Solo uno, pero suficiente para que mis piernas temblaran. Su olor alfa se intensificó, una mezcla de cuero, invierno y algo salvaje que jamás había olido tan cerca. Nunca antes me había sentido tan expuesta, no solo porque me había encontrado amamantando, sino porque él, el líder de todos los lobos del reino, me observaba con una expresión que no comprendía. No era ira, no era indignación, no era sorpresa, era reconocimiento. Mi lobo interior, pequeño y silencioso desde hacía años, se estremeció como si hubiese sido tocado por un rayo. No podía ser. Yo era solo una mujer de limpieza, una omega pobre, una madre soltera que limpiaba los suelos fríos del castillo para poder darle a mi hija un pedazo de pan cada noche. Él era todo lo que yo no era. Fuerza, liderazgo, destino. No tenía derecho a mirarme así. Intenté levantarme, pero él levantó una mano. No te muevas, Iris. Mi nombre en su boca, la forma en que lo pronunció, como si hubiese estado esperándolo, como si supiera lo que significaba para mí. Sentí que el aire se iba. Alba se removió, molesta por mi nerviosismo. Su llanto subió en un murmullo débil, buscando mi pecho otra vez. Darius dio otro paso, esta vez más lento, más medido, como si se acercara a algo sagrado. ¿Qué ocurre con ella?, preguntó, inclinando apenas la cabeza hacia la bebé. ¿Por qué llora así? Tragué saliva y mis ojos ardieron. Tiene hambre, Majestad. No había podido alimentarla desde la mañana. Las tareas. Mi voz se quebró. Lo siento. No quise entrar aquí. Solo necesitaba un lugar seguro. Un lugar seguro. La ironía apuñaló mi pecho. La sala del rey Alfa era el lugar más prohibido de todo el castillo. Entrar había sido una imprudencia imperdonable. Pero mi hija lloraba tan fuerte, y yo ya no sabía dónde esconderme de la mirada severa de los guardias, de las otras sirvientas, de las murmuraciones. Mis brazos apretaron a Alba contra mi pecho. Darius no respondió de inmediato. En cambio, avanzó hasta quedar a poca distancia. Su sombra cayó sobre nosotras. Alba dejó de llorar. Fue como si reconociera algo en él, como si su pequeño instinto hubiera captado el olor alfa, tan distinto al de cualquier otro hombre del reino. La bebé, con sus ojos grandes y húmedos,
Alzó una mano diminuta y tocó los dedos del rey. Darius inhaló suavemente, como si un hechizo lo hubiese atrapado. «Es pequeña», murmuró, casi para sí mismo, y fuerte. Mi garganta se cerró. No sabía qué estaba pasando. No sabía qué esperaba él de mí. No sabía si en cualquier segundo llamaría a la guardia y me arrojarían a los calabozos. Pero no lo hizo. Sus ojos bajaron hacia mi pecho expuesto. No con deseo, sino con respeto. «No deberías estar sola», dijo finalmente. «Ni tú, ni ella». Mi respiración se atascó en mi garganta. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en este momento? Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi voz salió en un susurro. «Majestad, yo solo soy una sirvienta». Sus ojos ardieron. «Eres más que eso». Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón. Y el mío. Él inspiró una vez más, como si necesitara memorizar mi olor. Luego se inclinó, muy despacio, y tocó la cabeza de Alba con la misma delicadeza con la que se toca una reliquia sagrada. Mi hija sonrió. Por primera vez en días, algo dentro de mí se rompió. O quizás se encendió. No lo supe. Solo supe que la vida que conocía había terminado, en ese instante, en esa sala prohibida, en los ojos del rey que jamás debería haberme mirado así, y supe, sin entender por qué, que nada volvería a ser igual, ni para mí, ni para Alba, ni para él. Dicen que las omegas nacemos para servir, para obedecer, para pasar desapercibidas entre las paredes frías de los castillos, limpiando rastros que nadie recuerda y cuidando vidas que jamás nos verán como iguales. Yo crecí escuchando eso desde que tengo memoria, y durante muchos años lo creí. Tinbaya. Antes del día en que el rey Alfa me encontró amamantando en su cámara prohibida, mi vida había sido una sucesión interminable de amaneceres grises y noches demasiado largas. Vivía en un pequeño cuarto de piedra, húmedo y sin ventanas, en el ala este del castillo, la zona donde colocaban a los sirvientes sin rango ni apellido. Cada mañana comenzaba igual. El sonido áspero de la campana, los pasos apurados de otras mujeres medio dormidas, el olor a ceniza fría y pan duro, y el llanto de Alba, mi pequeña, hambrienta incluso antes de que yo pudiera abrir los ojos. A veces aún me sorprende cómo logré sobrevivir a esos primeros meses después de su nacimiento. No tenía pareja, no tenía apoyo, y en un reino gobernado por lobos, donde la fuerza lo es todo, una omega sola con un bebé era poco más que un estorbo. Pero Alba respiraba, calentaba mis brazos, me miraba como si yo fuera todo su mundo. Y esa sensación valía más que cualquier título, cualquier estatus, cualquier aprobación. El castillo era un gigante de piedra que parecía devorar energía. Los pasillos eran interminables, los ventanales dejaban entrar corrientes heladas, y las escaleras parecían multiplicarse cada día. En la cocina, las vetas dominantes daban órdenes sin mirar a nadie a los ojos, mientras los guerreros entraban y salían dejando charcos de nieve derretida que luego nosotras limpiábamos. La mayor parte del tiempo no éramos personas, éramos herramientas. Yo tenía 3 trabajos principales: fregar los pisos, lavar la ropa del regimiento Alfa y limpiar las salas que no fuesen de uso real. Por eso entrar a la sala del rey Alfa estaba completamente prohibido para mí, para cualquiera que no tuviera autorización directa. Pero aquel día, Alba lloraba tan fuerte, y yo ya no tenía fuerzas para suplicar permiso en la enfermería, ni aguantar las miradas de desprecio de las otras chicas. Mis pechos dolían tanto que sentía que podían romperse. La leche se había acumulado por horas, y mi hija llevaba 2 días comiendo mal, rechazando la leche mezclada con tomillo que los curanderos recomendaban. No podía ignorarla. Nunca pude. Taza Santa atento trabajar para la corte significaba vivir bajo la sombra permanente del poder absoluto de los alfas. Ellos mandaban, decidían, protegían y castigaban. Darius era el más temido de todos, el rey Alfa, heredero de una línea ancestral de guerreros. Había visto guerras, había ganado territorios, había firmado pactos de sangre y jamás había tomado pareja.
Algunas decían que era por orgullo, otras por miedo a mostrar debilidad. Las más atrevidas aseguraban que estaba destinado a una compañera que aún no había nacido. Para mí, él era solo una figura lejana, imponente, inalcanzable. La primera vez que lo vi de lejos, hace más de un año, estaba cubierto de sangre tras una batalla en la frontera. Sus ojos brillaban como metal fundido. Algo en mí tembló. Mi lobo interior, tan apagado desde hacía años, retrocedió con reverencia. Era un líder, un protector, un rey. Nunca pensé que esa misma mirada se detendría un día en mí. Manamo como suenas, pero antes de ese instante, antes de la sorpresa y el miedo en la sala prohibida, mi historia había sido una colección de pérdidas silenciosas. Mi pueblo natal había sido destruido por una tormenta invernal cuando yo tenía 14 años. Los que sobrevivimos fuimos llevados al castillo como sirvientes temporales, pero los años pasaron y nunca llegó la oportunidad de partir. Me habitué a ser invisible. A los 19, me enamoré de un joven soldado beta que dijo quererme, que prometió cuidarme. Me dejó embarazada y luego desapareció, sin dejar un mensaje, sin reclamar a la niña, sin siquiera mirarme a la cara antes de marcharse con su regimiento. El castillo nunca perdona un error, y ser una omega embarazada, sin pareja, era considerado un pecado social. Fui degradada. Perdí mi cama en el dormitorio común. Me relegaron a las tareas más pesadas, pero nunca dejé de luchar por mi hija. Ni un solo día. A veces, cuando la noche caía y Alba dormía sobre mi pecho, yo me preguntaba si algún día podría ofrecerle algo más que frío, soledad y el olor rancio de las piedras húmedas. Ella respiraba con dificultad algunas noches. Su piel era delicada. Sus llantos, cada vez más débiles. Los curanderos decían que era solo una fase, que algunas crías omega eran más sensibles a los cambios del clima, pero yo sabía que era más que eso. Lo sentía en la piel, en el corazón, en el instinto. Algo no estaba bien. Por eso aquel día, cuando su llanto se volvió insoportable, cuando su cuerpecito temblaba y su boca buscaba desesperada mi pecho, y yo no encontraba un solo rincón del castillo que no estuviera lleno de gente, tomé una decisión, quizá la peor, quizá la mejor. Subí las escaleras prohibidas. Abrí la puerta que jamás debía tocar. Entré en la sala que pertenecía al hombre más poderoso del reino, y allí, en el silencio tibio, me senté en una silla junto a la ventana. Me solté el vestido y sostuve a mi hija para amamantarla. En ese momento, solo existíamos ella y yo, madre e hija, dos vidas pequeñas luchando por seguir respirando en un mundo dirigido por lobos que jamás mirarían hacia abajo para vernos. No sabía que él estaba por regresar. No sabía que sus botas ya subían las escaleras. No sabía que su destino y el mío estaban a segundos de colisionar. No sabía que mi vida estaba a punto de dejar de ser sombra y convertirse en algo más, algo que yo jamás habría imaginado. A veces pienso que Alba llegó a este mundo contra todas las leyes escritas, y también contra todas las no escritas, que su simple existencia fue un desafío a un destino que no la quería aquí, o quizá fue la única esperanza que los dioses me enviaron cuando yo ya había dejado de rezar, porque la verdad es que mi hija nunca debió nacer, no en este mundo, no en este castillo, no siendo hija de una omega sin rango y sin un padre que la reclamara. Y aún así, aquí está, respirando, luchando, viviendo en mis brazos como un milagro terco e imposible. Alba fue concebida en una noche de invierno que nunca debí recordar, pero que mi mente insiste en revivir cuando el silencio pesa demasiado. Yo tenía 20 años. Trabajaba limpiando la armería del castillo, donde los jóvenes soldados pasaban sus ratos entre entrenamientos, risas y apuestas. Entre ellos estaba Eron, un beta recién ascendido que parecía ver algo en mí que nadie más veía. Me hablaba con suavidad. Me ofrecía pan caliente cuando la cocina lo permitía. Sonreía cada vez que yo pasaba con un cubo de agua o un manojo de trapos. Las demás chicas decían que solo jugaba, que los betas siempre juegan con las omegas, que nunca toman en serio a una de nosotras. Pero yo quise creerle, quizá por ingenuidad,
quizá por hambre de cariño, quizá por simple necesidad de sentirme vista. Una noche, después de un turno agotador, me acompañó hasta el establo donde guardaban la paja que usábamos para encender las chimeneas. Era tarde. Hacía frío. El viento atravesaba la ropa como agujas de hielo. Él me ofreció su capa. Me habló de lo cansado que estaba de luchar por un rango que nunca llegaba. Me dijo que yo era diferente, que mi olor era cálido, que lo ayudaba a respirar, y allí, entre palabras dulces y el aullido lejano de los lobos, caí. No hubo violencia, no hubo engaño explícito, solo hubo promesas no pronunciadas que yo creí escuchar. Y cuando llegó la primavera, llegó también la verdad. Descubrí que estaba embarazada mientras lavaba las túnicas del regimiento Alfa en el río. Me desmayé por el calor, y Rosa, una sirvienta mayor, me ayudó a sentarme. Cuando me revisó, su expresión lo dijo todo. «Estás encinta, niña», susurró con una mezcla de pena y miedo. Mi mundo se quebró como una jarra de barro. Sabía lo que significaba. Una omega embarazada sin compañero marcado era vista como una vergüenza, un escándalo, un problema, algo que debía ser escondido o eliminado. Corrí a buscar a Aaron, pero él ya no estaba. El regimiento había partido en una misión fronteriza 2 semanas antes, y nadie sabía si volverían, o si él quería volver. En la mesa de madera donde solía comer, encontré solo un fragmento de tela con el emblema de su unidad. Nada más. Rosa fue la única que me abrazó cuando rompí en llanto. «No estás sola», me dijo. «Mientras yo respire, tu niña vivirá». Pero incluso ella, con sus manos arrugadas y su corazón generoso, sabía que no podía protegernos del juicio del castillo. Pim-fam. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Mi vientre crecía y con él los murmullos. Una omega imprudente. ¿Quién será el padre? Seguro fue un guerrero y no la reconoció. Deberían enviarla a las aldeas. Allí pertenecería. Algunos guardias me miraban con burla. Las betas hacían comentarios a mis espaldas. Incluso otras omegas evitaban acercarse, temiendo ser asociadas conmigo. Yo me encogía. Me hacía pequeña, invisible, porque sabía que la invisibilidad era mi único escudo, hasta que llegó el día del parto. Fue en medio de una tormenta feroz. El cielo rugía como si los dioses estuvieran peleando entre ellos. Los relámpagos iluminaban los pasillos del castillo, y el viento entraba por cada rendija, trayendo frío y ansiedad. Me llevaron a una sala mínima junto a la lavandería, donde solo había paja y agua helada. No había curanderas disponibles. Estaban atendiendo a un guerrero herido en la frontera. Rosa estuvo conmigo. Sostuvo mi mano. Me ayudó a respirar. Me habló como si yo fuera su propia hija. Y después de horas de dolor, lágrimas y miedo, Alba lloró por primera vez. Un llanto débil, suave, pero vivo. La sostuve contra mi pecho y supe que el mundo podía derrumbarse, quemarse o desaparecer. Y aún así, mientras ella respirara, yo encontraría la forma de seguir adelante. «Es muy pequeña», susurró Rosa, con el ceño fruncido, «y su piel está tan fría. Tendrás que mantenerla pegada a tu pecho siempre». Así lo hice, día y noche, durante meses. Su respiración era irregular, su apetito cambiante, su fuerza mínima. Pero me miraba como si yo fuera su hogar, como si yo fuese lo único que importaba. Y tenía razón. Lo era. El castillo nunca la aceptó. Algunos decían que era demasiado débil para sobrevivir, otros que era un error de la naturaleza. Incluso escuché una vez a una beta decir que ese tipo de crías solo traen problemas. Pero yo veía otra cosa. Una luz. Pequeña, sí. Frágil, sí. Pero luz. Y yo protegería esa luz con mis propias manos si era necesario. Quizá, por eso entré en la sala prohibida del rey Alfa aquel día. No por rebeldía, no por insensatez, sino porque necesitaba un lugar donde mi hija pudiera comer sin que el mundo la señalara. Y porque, aunque no lo sabía entonces, el destino ya nos estaba empujando hacia un camino que había empezado mucho antes de que yo supiera su nombre, mucho antes de su primer llanto, mucho antes de que sus ojos se abrieran al mundo, un camino que no nació de un error, sino de un propósito, uno que recién empezaba a revelarse.
El día del Flagran no comenzó como un día extraordinario. Comenzó como tantos otros, con frío, cansancio, y el llanto apagado de Alba rompiéndome el corazón antes de que saliera el sol. Su respiración estaba más débil que de costumbre. Cada vez que intentaba alimentarla con la mezcla de hierbas que el castillo permitía a los hijos de sirvientas, ella giraba la cara, lloraba con más fuerza o vomitaba los pocos sorbos que llegaba a tragar. Mi pecho ardía de leche acumulada. Me dolía caminar. Me dolía pensar. Pero más me dolía escucharla llorar. Ese llanto agudo, rasgado, sin fuerza, pero desesperado. Un llanto que decía, «Mamá, por favor», y que yo ya no sabía cómo calmar. Esa mañana, al entrar al pasillo principal de la cocina, sentí las miradas antes de escuchar las palabras. ¿Otra vez con la cría? ¿No puede hacer su trabajo sin cargarla? Las omegas como ella solo traen problemas. No respondí. Apreté a Alba contra mi pecho y seguí andando. Tenía que lavar las túnicas del regimiento. Después debía barrer las escaleras de la torre sur y, si el tiempo me alcanzaba, apoyar a las otras mujeres en la limpieza de los salones comunes. Todo eso con un bebé que apenas podía respirar sin llorar. La vida de las sirvientas no daba espacio para la fragilidad, ni para el cansancio, y mucho menos para la maternidad. Alba lloraba. Mi pecho palpitaba de dolor. Pero seguí trabajando, porque así era la vida de una omega sin nombre. Al mediodía, el llanto de mi hija se volvió insoportable. Temblaba, tenía los labios resecos, y su pequeña mano, apenas cerrada, buscaba mi ropa como si temiera que la dejara caer. Mi voz se quebró. «Ya, mi amor, ya. Mamá está aquí». Pero no bastaba. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Cualquier lobo con buen oído podía escucharlo en su llanto. Alba no necesitaba mezcla de hierbas. No necesitaba gritos, ni desprecio, ni miradas ajenas. Necesitaba mi pecho, mi leche, mi calor, y no había ningún lugar seguro para darle eso sin que alguien me reprendiera, hasta que mis ojos se posaron en la escalera norte, la escalera que conducía al ala del rey, la más silenciosa, la que todos evitaban cuando él no estaba, la que yo jamás debía tocar, pero en ese instante, con el llanto de Alba perforándome el alma, todas las reglas se convirtieron en humo. No razoné, no me di consecuencias, solo pensé en ella, solo pensé en sobrevivir. Mun y opa, subí los escalones con rapidez, mirando hacia atrás a cada paso. El castillo entero estaba ocupado con el retorno de los cazadores del sur. Las vetas corrían llevando mensajes, los guardias discutían, las cocineras preparaban calderos con carne y pan para los recién llegados. Nadie me vio, nadie me siguió. Y cuando llegué al final del corredor, la puerta de roble oscuro estaba allí, la sala del rey Alfa, la cámara más temida y respetada del castillo. Apreté a Alba. Temblé. «Perdóname», susurré en voz baja, aunque no sabía si se lo decía a mi hija, al castillo o a los dioses. Entonces empujé la puerta. Y entré. El silencio del aposento me golpeó en la piel. Era un silencio extraño, casi sagrado. Una calma que contrastaba con el caos del castillo y con mi propia desesperación. La cámara era grande, pero no vacía. Había mapas extendidos sobre una mesa, rollos de pergamino en las esquinas, armas colgadas en la pared y pieles sobre el suelo de piedra. Todo olía a madera, a hierro, a humo y a algo más. Un olor masculino, profundo, dominante. El olor del rey. Mi corazón se encogió. Sabía que debía salir de inmediato. Sabía que no tenía permiso. Pero Alba lloró otra vez. Un llanto suave, agudo, imposible de ignorar. No lo pensé más. Fui hacia la ventana, donde una tenue luz cálida iluminaba una poltrona de piel gastada. Me senté con cuidado. Acomodé a mi hija y solté mi vestido. Mi pecho reaccionó al instante. La leche salió con fuerza. Alba se aferró con desesperación, como si hubiera encontrado un oasis tras semanas en el desierto. Su llanto se calmó. Mi pecho dejó de arder. Una paz frágil, pequeña y hermosa descendió sobre nosotras. Por primera vez en días, respiré. Así, mi amor. Así, susurré, acariciando su mejilla. Mientras ella mamaba,
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No quería llorar. Pero el miedo, el cansancio, la culpa y el amor se mezclaban en mi pecho como tormentas que buscaban desbordarse. ¿Qué pasaría si alguien me encontraba aquí? ¿Qué harían conmigo? ¿Me expulsarían? ¿Me quitarían a mi hija? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me moví, porque en ese instante el mundo era solo ella y yo. Y eso bastaba. Los minutos pasaron. La luz se hizo más cálida. Alba suspiró con el vientre lleno. Mi corazón se tranquilizó un poco. Quizá podría irme sin que nadie lo notara. Quizá podría bajar rápido y fingir que nunca estuve aquí. Me incorporé apenas, lista para cubrirme. Y entonces sucedió. La puerta crujió detrás de mí. Un sonido suave, lento, pero que me heló la sangre. Giré apenas la cabeza. Lo vi. Su silueta, su capa oscura, su mirada. El rey Alfa, Darius, de pie en el umbral, mirándome, mirándola, mirándonos. Su olor llenó la habitación como un relámpago silencioso. El tiempo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mis labios temblaron. Alba, en mis brazos, emitió un pequeño sonido y extendió una mano diminuta hacia él. Y así, en el momento más prohibido de toda mi vida, supe que algo había cambiado para siempre. Algo que no tenía vuelta atrás. Algo que yo jamás podría deshacer. El error ya estaba hecho. Y el destino acababa de abrir sus ojos. Mamá. Nunca supe con exactitud qué vio el rey Alfa en mí aquel día, ni por qué su mirada, tan afilada como una hoja recién forjada, se suavizó al posarse sobre mi hija. Pero sí sé esto. Algo cambió en él. Algo profundo. Algo instintivo. Algo que ni él mismo esperaba. Lo supe por la forma en que se quedó quieto, por la manera en que su pecho se alzó apenas, como si contuviera el aire, por cómo el silencio se convirtió en una criatura viva entre nosotros. Pero su historia, la parte que yo desconocía entonces, empezó antes de que la puerta se abriera. Mucho antes. Darius no debía estar en el castillo ese día. Había salido al amanecer para inspeccionar la frontera norte, donde un grupo de cazadores había visto movimientos extraños en el bosque helado. Como rey Alfa, estaba obligado a presentarse ante el peligro, incluso si no era más que un rumor. Pero la intuición de los alfas es extraña, arisca, caprichosa, y algo en su interior le dijo que debía regresar. «Volverás», le gruñó su lobo interior mientras cabalgaba entre pinos cargados de nieve. No era una voz literal, sino un llamado ancestral, frío y visceral. Darius lo ignoró al principio, pero el impulso creció. Golpeó su pecho, apretó su garganta, hasta que finalmente dio la orden. Regresamos al castillo. Sus soldados lo miraron con desconcierto, pero nadie cuestiona a un rey. Cuando cruzó las puertas del castillo, el bullicio de los sirvientes lo recibió con una fuerza casi irritante. El sonido de platos, escobas, pasos apresurados y voces entrecortadas llenaba los pasillos. No se detuvo ante nadie, no habló, no explicó nada. Sus pasos lo llevaron por inercia al ala norte, a su propia sala. Pero cada paso, cada respiración, venía acompañado de una sensación extraña, como si el aire vibrara, como si hubiera algo o alguien esperándolo. Al principio creyó que estaba cansado, o que el instinto alfa estaba sobreestimulado, pero entonces lo sintió. Un olor, un aroma suave, dulce, cálido, que no pertenecía a nadie autorizado a estar en sus aposentos. Leche omega, no cualquier leche, no un aroma genérico, era distinto, primario, tibio y emocionalmente vulnerable. El pecho de Darius se tensó sin que pudiera evitarlo. Su lobo interno se levantó de inmediato, alerta. ¿Qué es eso? El rey avanzó con pasos más lentos. El olor lo envolvió, lo llamó, lo atravesó. Algo muy antiguo, muy profundo, despertó dentro de él. Y no supo por qué. Pero su respiración se volvió más pesada, más real, como si llevase meses dormida.
Cuando abrió la puerta, el mundo dejó de moverse. No lo supo entonces, pero ese instante marcaría todo lo que vendría después. Allí estaba ella, la sirvienta Omega de ojos cansados. La joven que siempre mantenía la mirada baja cuando limpiaba los pasillos, la que casi nunca hablaba, la que siempre llevaba a un bebé dormido o llorando en brazos, sentada en su silla de piel, con el vestido deslizado por el hombro, amamantando. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas, sus labios temblaban, sus mejillas brillaban con lágrimas que no había terminado de secar. Y en su regazo, esa pequeña criatura de ojos húmedos que se aferraba al pecho como si estuviera aferrándose a la vida misma. El corazón de Darius se detuvo, no por pudor, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Su lobo rugió en un instinto que él jamás había sentido por ninguna mujer. No la lastimes, gruñó su interior. No la asustes. No la pierdas. Un pensamiento irracional, absurdo, peligroso, pero inevitable. Ya Sinisnan Wairis levantó la vista y él sintió un golpe en el pecho. Eso fue lo que su instinto le dijo. Ella, la Omega cuyo olor había cruzado su mente como un rayo. La mujer que apretaba a su hija contra el pecho por miedo a perderla. La madre que luchaba cada día sin que nadie lo notara. Su lobo reconoció esa escena de inmediato. Una hembra vulnerable, un cachorro débil, un vínculo puro, y algo en él quiso protegerlo. Todo, la sala, el castillo. La montaña entera pareció encogerse. Solo existían esas dos. Y él. Darius avanzó sin darse cuenta, pero no lo hizo como un rey, ni como un guerrero, ni como un alfa. Lo hizo como un hombre, como un lobo cuyo instinto había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Cuando la bebé extendió su mano diminuta hacia él, todo dejó de tener sentido. El rey alfa de un reino entero se arrodilló. Sus soldados jamás lo habían visto arrodillarse ante nada, ni ante la muerte, ni ante la guerra, ni ante los dioses. Pero ante esa pequeña mano, caída como un pétalo, no pudo hacer otra cosa. Acarició los dedos de Alba con la punta del suyo. La bebé dejó de llorar. Iris tragó saliva. Sus ojos se llenaron de pánico. Majestad, susurró ella. No pretendía... Shh, interrumpió él, sin apartar la vista de la niña. No pasa nada. Y por primera vez en años, su voz no fue un mandato. Fue un susurro. Fue un cuidado. Fue un reconocimiento. Algo más se encendió dentro de él. Un fuego que llevaba demasiado tiempo dormido. Un fuego que había rechazado creer que volvería a sentir. El rey se obligó a hablar. No deberías estar sola, dijo, con una firmeza suave pero irrefrenable. Ni tú, ni ella. La mirada de Iris se nubló. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y él tampoco, porque no entendía por qué su pecho dolía al ver la fragilidad de la bebé, o por qué su lobo estaba casi rugiendo por acercarse más, o por qué el olor de Iris le golpeaba directamente en los huesos. Solo sabía que esa escena, esa Omega agotada, esa niña débil, ese vínculo tan tierno, era algo que jamás había tenido, algo que jamás había permitido que su vida tocara, algo que, de alguna manera, lo completaba. Y la idea lo asustó, pero más lo atrajo. En la penumbra silenciosa de su cámara, mientras la luz del atardecer bañaba a madre e hija, el rey alfa comprendió algo que cambiaría su destino. Su instinto no se había equivocado al traerlo de vuelta. Había regresado por ellas. Aunque todavía no lo entendiera del todo. Aunque no supiera qué hacer con ese descubrimiento. El primer hilo del destino ya había sido tejido. Y una vez que el destino te llama, no hay forma humana ni lupina de evitarlo. Manom, si hay algo más peligroso que una espada levantada, es un castillo lleno de lenguas desatadas, y tras el momento en que el rey alfa me encontró amamantando a Alba en su sala prohibida, las lenguas del castillo se soltaron como si hubiesen estado esperando ese escándalo desde hacía años. Yo no lo supe de inmediato, pero los rumores comenzaron a correr incluso antes de que yo abandonara el aposento del rey. Después de que Darius me permitiera cubrirme, después de que él tocara la manito de Alba con aquella suavidad que no encajaba en su imagen de guerrero imbatible,
Se hizo un silencio extraño entre nosotros, un silencio que no sabía si temer o guardar como un recuerdo sagrado. Él me permitió marcharme, pero no dijo nada más. No pidió explicaciones, no exigió castigos, no me ordenó arrodillarme, no levantó la voz. Solo me observó con esos ojos dorados que parecían ver más de lo que deberían, y eso fue suficiente para que mi mundo temblara. Bajé las escaleras con Alba dormida en mis brazos. Mis piernas temblaban, mi respiración fallaba, mis manos estaban heladas. No sabía qué pasaría ahora. No sabía si él estaba furioso por dentro. No sabía si la guardia vendría por mí más tarde. No sabía nada, pero sí sabía una cosa. Yo jamás debería haber estado allí, y alguien ya lo sabía. Sin tabane. La primera persona en verme al salir del corredor prohibido fue Inara, una beta entrometida conocida por tener un olfato más afilado para los chismes que para la vigilancia. Sus ojos, oscuros como pozos de alquitrán, se abrieron como si acabara de descubrir un cadáver. ¿Qué haces tú aquí arriba?, preguntó, su voz entrecortada. Mi corazón dio un salto. Pensé que inventaría una excusa. Pensé que podría mentir, pero era inútil. El olor de la sala prohibida se había impregnado en mí. El olor del rey, su presencia, su energía y, sobre todo, el aroma dulzón de la leche omega reciente. Inara aspiró el aire a mi alrededor como si fuera una loba siguiendo un rastro. Su expresión cambió de sorpresa a deleite oscuro. No puede ser, susurró. Tú estabas con él. No es lo que crees, dije rápidamente, aunque mi voz salió débil, quebrada. Oh, ya lo veremos, replicó con una media sonrisa venenosa. En este castillo nada queda oculto. Yo sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. A la hora siguiente, el castillo entero parecía murmurar. Los pasos se detenían cuando yo entraba. Las cocineras alzaban la vista. Los guardias disfrazaban sus sonrisas. Las otras sirvientas fingían trabajar mientras sus orejas se estiraban para captar cualquier palabra. Dicen que el rey estaba con ella, que la encontró amamantando, que la protegió, que no la castigó, que se arrodilló, que tocó a la cría, que podría ser la elegida, una palabra que me helaba la sangre. Yo no era elegida de nadie, ni digna de nadie, ni fuerte para nadie. Era solo una mujer que había cometido un error fatal por desesperación. Y aún así, los murmullos crecían, y crecían, y crecían, como si una chispa hubiera caído sobre un campo seco. Una de las más peligrosas era Marienne, una omega de alta casta que llevaba meses intentando captar la atención del rey con su belleza, su postura impecable y su olor cuidadosamente perfumado. Era ambiciosa, astuta y capaz de todo. Cuando me vio cargando a Alba, caminó hacia mí como una pantera que identifica a su presa. «Así que tú eres la protagonista del día», dijo con una sonrisa amarga. «Qué curioso. No habría imaginado que el rey Alfa perdería su tiempo con algo como tú». Sentí que cada palabra era un golpe, pero no respondí. Ella se acercó más. «Demasiado. Dime, Iris, ¿fue un accidente? ¿O estabas buscando atención?» «No fue. ¿Crees que porque te vio con tu criatura tienes algún tipo de ventaja?» «Criatura». Así llamó a mi hija. Tragué saliva para no romper a llorar. Marienne ladeó la cabeza y su sonrisa se volvió más afilada. «Ten cuidado», susurró. «En el castillo, las mujeres como tú terminan sin nada. O sin vida». Me quedé helada. Ella se alejó moviendo la cadera como si la victoria ya estuviera asegurada. Y yo me sentí pequeña, muy pequeña, pero lo peor no eran las sirvientas. Lo peor eran los hombres del Consejo Alfa. Ellos no murmuraban. Ellos actuaban. Apenas la noticia llegó a sus oídos, 3 ancianos del Consejo se reunieron en una sala privada. No lo supe por mí. Lo supe porque Rosa, la única amiga que tenía allí, escuchó detrás de una cortina. Más tarde vino a buscarme con la respiración agitada. «Niña», me dijo con los ojos húmedos, «tienes que tener cuidado. Están diciendo que podrías haber intentado seducir al rey». «¿Qué?», casi grité.
Dicen que ninguna omega entraría por error en su cámara. Dicen que buscabas su atención, su protección o su favor. Me quedé muda. ¿Seducir al rey? Si tan solo supieran que yo apenas podía sostener mi propia vida. Rosa continuó. El consejo quiere hablar con él. Dicen que es inapropiado. Que una sirvienta sin rango no puede estar tan cerca de su majestad. Que una omega no merece tanta atención. Mi pecho se apretó. ¿Creen que él podría tocarme? No lo sé, Iris. Pero están enfadados. Mucho. El miedo me golpeó con una fuerza brutal. Porque sabía que, en el castillo, cuando un rumor crece demasiado, se convierte en una verdad sangrienta. Podían despedirme. Podían expulsarme del reino. Podían quitarme a mi hija. Podían matarme si creían que representaba un riesgo para la autoridad del rey. El castillo no era un hogar. Era una boca llena de dientes. Y yo había sido empujada directamente hacia ellos. Pero aún así, en medio del caos, el miedo, los murmullos y la envidia, había una verdad más peligrosa. Darius no dijo nada. No desmintió nada. No ordenó silencio. No actuó como un rey. Actuó como un lobo que aún olía el eco de algo que no sabía describir. Y eso era lo más aterrador de todo, porque los rumores podían matarme. Pero el silencio del rey, ese silencio podía destruir reinos enteros. Así, el castillo entero ardía en rumores, pero lo más extraño era el silencio del rey, un silencio que no era indiferencia, sino algo mucho más peligroso, decisión contenida. Yo no lo sabía en ese momento. No sabía nada de lo que ocurría en las salas altas, ni de las conversaciones susurradas por los consejeros, ni de las discusiones tensas entre los guardias de mayor rango. Solo sabía que mi vida se estaba desmoronando, y aún así, el rey volvió. Volvió por mí, volvió por Alba, y eso cambió todo. La primera vez que lo vi después del flagra fue 3 noches más tarde. Yo estaba en la lavandería, lavando ropa a la luz de una antorcha, mientras me dolían los brazos y la espalda. Alba dormía en una cesta improvisada encima de una mesa de madera, envuelta en una manta vieja. El viento colaba ráfagas frías por las grietas de las paredes. El agua helada me partía las manos en grietas rojas. Y de pronto, la puerta se abrió, no con violencia, no con ruido. Simplemente se abrió. El olor a invierno, cuero y bosque inundó la sala antes de que yo lo viera. Mi corazón se encogió, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse de pie tan rápido que casi derramé el cubo de agua. Darius entró sin escoltas, sin capa ceremonial, sin guardias. Solo él. Su presencia llenó la pequeña sala como si su energía no cupiera en un espacio tan pobre. Majestad, me incliné, temblando. Levanta la cabeza, Iris, dijo él, con una firmeza suave. No estás en falta, pero lo estaba. Lo había estado desde el momento en que crucé esa puerta prohibida. Él avanzó 2 pasos, y la antorcha proyectó sombras cálidas en su rostro. Un rostro que, incluso cuando estaba aparentemente sereno, parecía tallado con un propósito feroz. Sus ojos se fijaron en Alba, que dormía sin darse cuenta de nada. Ella está mejor, dijo, casi en un susurro. Sí, gracias a la leche. Mi voz se quebró, avergonzada por haber dicho algo tan obvio. Él asintió lentamente, como si observar a mi hija fuera tan natural para él como respirar. Necesita un lugar más cálido. Añadió, esta vez con un tono que no admitía objeciones. Mi estómago se retorció. No sabía si eso era una advertencia o un ofrecimiento. Me atreví a hablar. No tengo otro lugar para ella, Majestad. Silencio. Un silencio que se volvió pesado, casi espeso. Darius caminó hacia la mesa donde Alba dormía. Sus movimientos eran lentos, como si no quisiera perturbarla. Extendió una mano. No la tocó, pero la dejó a pocos centímetros de su mejilla. Y mi hija, como si reconociera su presencia incluso dormida, suspiró y giró el rostro hacia él, como un imán, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. El rey inhaló con fuerza, como si ese pequeño movimiento le hubiese golpeado directamente el corazón. Su voz salió ronca. Ella me reconoce. Yo contuve el aliento. Es
Es solo una bebé, Majestad. Mi voz temblaba. No sabía qué decir. Reacciona al calor, al olor, a la presencia, a la mía, interrumpió él. No lo dijo con orgullo. Lo dijo como un descubrimiento, como una verdad que lo desconcertaba. Yo no sabía dónde poner las manos, ni qué pensar, ni qué esperar. Entonces él me miró, directamente, una mirada que atravesó mis defensas, mi miedo, mis capas de sumisión. Iris, ¿alguien te ha tratado mal estos días?, preguntó con un filo peligroso en la voz. Mi respiración se detuvo. No podía mentirle, pero tampoco podía denunciar a nadie. Las consecuencias serían terribles. Solo... Ha habido rumores. Susurré con los ojos clavados en el suelo. ¿Qué clase de rumores?, preguntó él, dando un paso hacia mí. No respondí. Porque, ¿cómo podía decirle que decían que yo había intentado seducirlo? ¿Que era una manipuladora? ¿Que quería ascender usando a mi hija? ¿Que Marién, la omega ambiciosa, andaba diciendo que el rey había caído en un engaño de baja casta? No podía. Darius pareció entender incluso sin que yo hablara. «Escúchame», dijo, y su voz tenía la fuerza de una promesa peligrosa. «No voy a permitir que nadie te toque. Ni a ti, ni a Alba». Mis ojos se llenaron de lágrimas que intenté contener. «Majestad, yo no quiero causar problemas». «Los problemas no los has causado tú», replicó con firmeza. «Los ha causado el miedo de quienes creen tener derecho sobre mi vida. Mi vida. No dijo mi reino, ni mis decisiones, ni mi posición. Dijo mi vida, como si yo formara parte de ella de algún modo que yo no alcanzaba a comprender». Durante los días siguientes, comenzó a pasar algo aún más extraño. Darius volvió. 1 vez. 2 veces. 3. A veces solo para asegurarse de que Alba respiraba bien. Otras, para preguntar cómo me sentía yo. Otras, para dejar carne tierna, mantas limpias o hierbas medicinales que jamás habría podido pagar. Todo en silencio, sin ostentación, sin anunciarse, solo aparecía. Y ninguna de esas veces intentó tocarme, ni dominarme, ni invadir mi espacio. Era algo completamente distinto a todo lo que yo había conocido de los alfas. Era un hombre que no sabía qué hacer con sus propios impulsos, y un rey que empezaba a desafiar sus propias reglas. Pero cuanto más se acercaba a nosotras, más se revolvía el castillo. Los consejeros discutían, las betas murmuraban, las omegas me evitaban, y Marién me observaba como una loba dispuesta a arrancarme el cuello. Un día, Rosa me tomó la mano con fuerza y me dijo: «Niña, esto es peligroso. El rey te está protegiendo, pero el consejo no dejará que esto continúe». Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué crees que pasará?» Rosa bajó la mirada. «Un rey no puede elegir con el corazón. Debe elegir con la corona». Esas palabras me atravesaron como una flecha, porque aunque yo lo negara, aunque me obligara a mantener distancia, aunque mi vida entera estuviera hecha para obedecer y no esperar nada, mi corazón ya había comenzado a moverse. Y eso era un error fatal, porque un rey podía permitirse el lujo de sentir, pero una omega como yo, no. Y aún así, cuando Darius me miraba, no veía a un rey, veía a un hombre atrapado entre 2 mundos, el que le exigía ser implacable, y el que, en silencio, lo empujaba hacia nosotras, hacia mí, hacia una vida que él jamás había imaginado, una vida que podría destruir su reino, pero que, quizás, también podría salvarlo. Durante varias semanas, la tensión en el castillo creció como una tormenta silenciosa. Rumores, miradas, cuchicheos, advertencias. La presión era tanta que yo apenas podía respirar. Y en medio de todo eso, Alba, mi pequeña, empezó a empeorar. No fue de un día para otro. Fue lento, cruel, casi invisible. Primero dejó de llorar durante la noche. Luego, dejó de reír durante el día. Después, comenzó a respirar con un sonido extraño, como si su garganta estuviera siempre estrecha. Un suspiro quebrado, una lucha constante, un sonido que ningún bebé debería hacer.
Intenté buscar a los curanderos, pero estaban ocupados con los guerreros y los nobles. Para una omega sin rango, siempre había excusas. Es solo un resfrío. Volverá a comer pronto. Las crías pequeñas son así. Pero yo sabía que no. Yo sabía que algo dentro de ella se estaba apagando, porque Alba ya no tenía fuerza para mamar, y eso me partió el alma. El castillo seguía en su caos de rumores y disputas políticas, pero para mí todo se reducía a una sola cosa: mi hija, mi pequeña guerrera, mi luz. Yo la sostenía contra mi pecho noche tras noche, escuchando su débil intento por respirar. Nadie más parecía escuchar ese sonido. Pero yo sí. Ese sonido me perseguía incluso en sueños. Cuando cerraba los ojos, solo escuchaba eso, la respiración rota de mi niña, y el miedo creciendo como maleza alrededor de mi corazón. Una mañana, mientras barría el corredor del ala sur, Alba comenzó a ponerse azul. Azul. Yo lancé la escoba al suelo y la apreté contra mi pecho. No, amor. Respira. Respira. Mi voz se quebró en gritos desesperados. Su pequeño pecho se levantaba y bajaba con dificultad. Parecía un pajarito atrapado en una tormenta. La gente me miraba. Algunos se apartaban, otros murmuraban, otros simplemente observaban como si estuvieran presenciando un espectáculo triste, pero nadie ayudaba. Nadie se acercaba, porque ayudar a una omega sin rango era arriesgarse a provocar al consejo. Y nadie quería eso. Yo corrí como si mi vida dependiera de ello, como si todo el castillo se desmoronara bajo mis pies. Bajé las escaleras, atravesé pasillos, esquivé sirvientes. «¡Necesito ayuda! ¡Por favor!», gritaba, pero las voces rebotaban en las paredes como si fueran nada. Sentía a Alba más liviana, más fría, más silenciosa, y entonces la puerta del curandero se cerró en mi cara. «Estoy atendiendo a un noble», dijo la voz desde dentro. «Vuelve más tarde. Mi hija está muriendo, por favor». Golpeé la puerta con la palma abierta, las lágrimas cayéndome por la cara. Silencio. Silencio absoluto. Alba hizo un sonido débil, un jadeo, un último intento, y algo dentro de mí murió un poco. Está bien, susurré temblando. «Mamá te ayudará. Yo te ayudaré». Mis manos no dejaban de temblar. Yo sabía una cosa. Si me quedaba allí un segundo más, perdería a mi hija. Así que corrí hacia la salida del castillo, hacia la aldea, hacia cualquier lugar donde pudiera encontrar ayuda. Corrí sin pensar. Corrí hasta que el aire me quemó los pulmones. Pero el destino tenía otros planes. Porque cuando bajaba las escaleras principales, las puertas del salón del trono se abrieron, y él estaba allí. Darius, el rey Alfa, caminaba hacia mí acompañado por 2 consejeros. Su presencia llenaba el corredor, imponente, poderosa, imposible de ignorar. Cuando me vio, se detuvo, me vio temblando, me vio llorando, me vio sujetando a Alba como si fuera lo último que quedaba de mi vida, y escuchó la respiración desgarrada de mi hija. Su rostro cambió de una manera que jamás había visto. Sus ojos, dorados como fuego en medio de la noche, se oscurecieron hasta volverse casi negros. «¿Qué ocurrió?», preguntó con una voz que heló el pasillo entero. «Majestad, ella no puede respirar», balbuceé, incapaz de articular una frase coherente. Un consejero dio un paso adelante. «Mi rey, no es prudente que…». Pero Darius lo interrumpió sin mirarlo siquiera. «Apártate». No fue un grito, fue un mandato ancestral, un rugido contenido. El consejero retrocedió como si hubiera sido empujado. Darius se acercó a mí. Sus manos que habían empuñado espadas, roto cuellos y liderado ejércitos, me tomaron los brazos con una delicadeza que jamás hubiera creído posible. «Dámela», susurró. Mi corazón se paralizó. «Majestad, no puedo», intenté. Pero él no repetía órdenes. Él las convertía en destino. Tomó a Alba en sus brazos. Ella lanzó un pequeño gemido, casi inaudible, y de inmediato, él lo supo. Sus pupilas se dilataron.
Su mandíbula se tensó. Su respiración se volvió un gruñido contenido. «Está demasiado fría», murmuró. «Su lobo está debilitado. Su pecho no responde». Miró a los consejeros con un fuego peligroso. ¿Quién permitió que esto sucediera? Nadie respondió. Pero eso no importaba, porque en ese instante el rey desapareció. Y quedó solo el alfa. Un alfa que rugió desde lo más profundo de su alma. «Hagan traer a la curandera mayor». «¡Ahora!». 2 guardias salieron corriendo. Uno de los consejeros intentó hablar. «Mi rey, exponer su energía alfa en público de esta manera». Darius lo miró como si fuera una mosca molesta. «Es una cría». Su voz era un filo afilado. «Una cría del reino. Y será tratada como tal». Su voz resonó en las paredes, y por primera vez en mi vida sentí que alguien nos veía, que alguien luchaba por nosotros, que alguien nos consideraba dignas de protección. El alfa supremo del reino sostenía a mi hija como si fuera algo sagrado, como si fuera suya, y mientras Alba respiraba débilmente en sus brazos, él murmuró algo que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. «Iris, no voy a permitir que la pierdas». Fue entonces cuando entendí que todo había cambiado, que ya no éramos invisibles, que ya no estaba sola, que el rey alfa había cruzado un límite que ningún consejero podría deshacer, y que el rugido que había resonado en el castillo no era solo por Alba, era por mí, por nosotras, por algo que él no sabía nombrar, pero que ya lo había reclamado desde adentro. Dicen que un reino se sostiene sobre pilares, la fuerza del alfa, la lealtad de la manada y el equilibrio entre tradición y justicia. Pero lo que nadie dice es que a veces esos pilares tiemblan no por guerras o invasiones, sino por una sola decisión, una que nace del corazón, una que el consejo llamaría debilidad, una que podría destruirlo todo. Esa decisión estaba a punto de caer sobre Darius. Y sobre mí. Mi Alba fue llevada a la cámara de la curandera mayor con una urgencia que jamás había visto en mis años de servicio. Los guardias despejaron pasillos, los consejeros discutían, los sirvientes se apartaban, y el rey caminaba a mi lado como si su vida dependiera de cada respiración de mi hija. Yo me aferraba a su capa mientras él avanzaba con pasos firmes, sin permitir que nadie se interpusiera entre él y Alba. A cada jadeo de mi hija, su expresión se endurecía. Cuando finalmente llegamos, la curandera mayor, una lobo anciana de mirada aguda, nos recibió sin inclinarse. Era la única en el reino, con permiso para tratar al rey sin formalidades. «Entren», ordenó. Darius colocó a Alba sobre la mesa de piedra cubierta con pieles. Yo apenas podía sostenerme en pie. La curandera pasó las manos sobre la pequeña, murmurando palabras antiguas. Sus dedos temblaban, pero su voz no. «Está muy débil», dijo finalmente. «Su canal de respiración está cerrado, y su lobo interior no responde». Mi corazón se partió. «¿Qué significa eso?», pregunté con un hilo de voz. La curandera me miró con una mezcla de pena y severidad. «Que la niña está muriendo, Iris». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me sujeté al borde de la mesa para no caer. El aire se volvió un enemigo. Todo mi cuerpo se tensó. «No, no, por favor», susurré. Darius apretó la mandíbula. Su voz salió como un trueno contenido. «No lo permitiré». La curandera lo miró como se mira a un rey que ha olvidado que incluso él tiene límites. «Majestad, no es algo que pueda cambiar solo con voluntad. La cría es demasiado pequeña. Está enferma desde su nacimiento. Sus pulmones, su energía, no responden. Entonces ayúdala», gruñó él. La curandera suspiró. «Hay un ritual, antiguo, muy peligroso, prohibido por el consejo. Hazlo», ordenó Darius sin dudar. Mi corazón se saltó un latido. La curandera negó lentamente con la cabeza. «Majestad, si lo hacemos, y falla, no solo la niña morirá, usted también podría quedar exhausto. Su energía alfa equilibraría la de la cría, o la destruiría. Y si sobrecarga su propio núcleo, su reinado terminaría hoy». Silencio. Un silencio que llenó toda la cámara. Yo sentí cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Darius bajó la mirada hacia Alba. Un músculo en su mandíbula tembló.
Ella luchó desde el día en que nació, dijo en voz baja. No morirá así. Mi corazón se desgarró. Quise hablar. Quise rogarle que no arriesgara su vida por nosotras. Pero entonces él me miró. Y esa mirada era la de un hombre que había pasado toda su vida renunciando a algo que nunca había querido admitir, una vida sin vínculo, sin hogar, sin destino compartido, y ahora ese destino respiraba débilmente sobre una mesa de piedra. Darius, susurré con voz rota, no lo hagas, no puedes. Si no lo hago, interrumpió con una determinación feroz, ella morirá. Sus ojos ardían como el fuego viejo que nunca se apaga. Y no voy a permitirlo, añadió. Yo temblé. No sabía qué sentir, si miedo, si alivio, si amor, si desesperación, o todo eso al mismo tiempo. El consejo irrumpió en la cámara minutos después. 4 hombres mayores, vestidos con capas bordadas, rostros tensos y manos crispadas. Majestad, debe detenerse de inmediato, dijo el líder, un alfa anciano llamado Kael. No puede involucrarse con esta situación. Así le llamaron a mi hija agonizando. Ella es una cría del reino, respondió Darius sin mirar a los consejeros, y no permitiré que muera por negligencia. Es solo una hija de sirvienta, replicó otro consejero con dureza. El reino no puede permitirse un escándalo por una omega inferior. Me llevé las manos a la boca. Darius levantó la cabeza muy despacio. Y cuando habló, no lo hizo como un rey, lo hizo como una tormenta viva. Vuelvan a repetir eso. Su voz era baja, demasiado baja. Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Majestad, sabemos de los rumores, dijo Kael intentando sonar razonable. Sabemos que la encontraste en tu sala privada. Sabemos que la niña te reconoce. Y sabemos que no es prudente permitir que una emoción personal ponga en peligro la estabilidad del reino. Mi cuerpo se heló. Mi error, mi llanto, mi desesperación, mi hija, todo eso, lo estaban convirtiendo en arma política. Darius avanzó un paso hacia Kael. La estabilidad del reino no tiene nada que ver con una niña enferma, dijo con un filo que partía el aire. Nos preocupa lo que representa, Majestad, respondió Kael. Si usted se inclina ante una omega sin rango, si muestra preferencia... ¿Preferencia? Darius contuvo una carcajada amarga. Estoy intentando salvar a una bebé. ¿Desde cuándo eso es un crimen? El consejero apretó los dientes. Desde que esa bebé puede destruir su autoridad. La palabra quedó suspendida en el aire. Autoridad. Todo el castillo giraba en torno a ella. Mi existencia, mi hija, nuestros destinos. Todo era un estorbo para ellos. Kael continuó. Debe dejar que la niña siga su curso natural. Si sobrevive, bien. Si no, el reino no perderá nada. Yo solté un sollozo. Darius giró tan rápido que pensé que atacaría. Sus ojos brillaban con peligro puro. El reino perderá algo, gruñó. Perderá a su rey. Los consejeros palidecieron. Y entonces él dijo las palabras que marcaron el principio del fin. Si Alba muere, yo no continuaré este reinado. Silencio. Inmenso. Atravesado por mi llanto, por el temblor de Alba, por el rugido silencioso del lobo dentro de Darius. Kael habló primero, aterrado. Majestad, eso destruiría al reino. Darius levantó la vista y dijo lo que jamás debía decir. Ella es más importante que el trono. Mis piernas fallaron, mi corazón también, porque esas palabras eran un destino, un sacrilegio, un acto de guerra, y el consejo lo sabía. Si insiste en realizar el ritual prohibido, dijo el consejero menor, con voz temblorosa, será considerado incapaz de liderar. Tendremos que tomar medidas. Darius dio un paso adelante. Inténtenlo. La amenaza quedó flotando como un filo invisible. Los consejeros retrocedieron, aterrados, y supe, con claridad absoluta, que algo irreversible acababa de ocurrir. El rey había elegido, y esa elección podía destruir un reino, o salvarnos a todos. Dicen que el silencio puede ser más estruendoso que un rugido, y así fue el silencio que siguió a la declaración del rey Alfa. Ella es más importante que el trono. Esas palabras no solo quebraron la autoridad del consejo,
Quebraron la historia del reino. Quebraron el destino escrito para Darius. Y el mío. La curandera mayor lo observó en silencio, reconociendo algo en él que los demás no se atrevían a ver. Un alfa no domina su destino. Su destino lo domina a él. El ritual prohibido comenzó minutos después. La cámara fue despejada. Los consejeros fueron expulsados por orden directa del rey. Los guardias sellaron las puertas. Solo quedamos 5 dentro de la sala. La curandera mayor. 2 ayudantes. Darius. Y yo. Alba yacía sobre la mesa, envuelta en pieles tibias. Su respiración era débil, casi inexistente. Sus labios tenían un tono grisáceo. Su pequeño pecho apenas se movía. Yo estaba tan asustada que pensé que mis rodillas se quebrarían. La curandera se acercó a Darius. «Majestad», dijo con gravedad, «una vez comencemos, no habrá forma de detenerlo. Si desvía su energía, si se resiste, si su instinto alfa intenta protegerlo, morirá. No lo hará», respondió él sin dudar. Lo miré, aterrada. «Darius», mi voz se rompió, «no puedes arriesgar tu vida por mi hija». Él me sostuvo la mirada. «Iris», susurró, «no lo hago solo por ella». Mis labios temblaron. «Entonces no lo hagas», rogué. «El reino te necesita. Tu manada te necesita. Yo no merezco. Tú no decides lo que mereces». Me interrumpió con una suavidad dolorosa. «Ni yo decido lo que siento». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Mi destino comenzó el día en que la encontré en mis brazos», añadió, mirando a Alba, «y no pienso perderlo». Yo solté un sollozo tan profundo que mi cuerpo tembló entero, pero él ya había tomado su decisión. El ritual comenzó. La curandera marcó símbolos antiguos en el suelo con una mezcla de hierbas y ceniza de luna. Las antorchas bajaron su intensidad, como si una fuerza invisible absorbiera la luz. El aire se volvió espeso, sacral, peligroso. Darius se arrodilló frente a la mesa, colocó las manos alrededor del pequeño cuerpo de Alba y cerró los ojos. «Respira conmigo», ordenó la curandera. «Controla tu energía. No permitas que se desborde». Pero incluso yo podía sentirlo. Su poder era demasiado grande, demasiado crudo, demasiado inestable. La sala vibraba. Los símbolos dibujados en el suelo comenzaron a brillar. Alba jadeó débilmente. Y entonces el alfa rugió. No un rugido de guerra, no un rugido de mando, un rugido visceral, ancestral, como si su alma se partiera para darle vida a otra. La energía alfa salió de su cuerpo en pulsos dorados que iluminaron toda la sala. El aire temblaba, las paredes crujían. «Controla tu flujo, majestad», gritó la curandera. «Si le das demasiado, la destruirás». Darius apretó los dientes. Sus músculos temblaban. Su piel ardía. Yo caí de rodillas junto a él. «Alba, mi amor, lucha. Por favor», susurré entre lágrimas. La bebé no respondía, y por un instante pensé que la estábamos perdiendo. Hasta que Alba abrió la boca y tomó un suspiro profundo, un suspiro real, un suspiro fuerte, un suspiro de vida. La energía dorada entró en su pequeño cuerpo. Sus mejillas tomaron color, su pecho comenzó a moverse con más ritmo. La curandera observó asombrada. «Está funcionando». Darius gimió de dolor. La energía lo drenaba. Sus ojos cambiaban entre dorado y negro. Sus manos temblaban violentamente. «Majestad, deténgase». «Ya basta», gritó la curandera. Pero él ignoró la orden. Ignoró el riesgo. Ignoró su propio límite. Siguió entregando más y más de sí mismo, hasta que el último pulso dorado se apagó y la sala quedó en silencio. Un silencio vivo. Un silencio lleno de respiraciones pequeñas y fuertes. Alba lloró. Un llanto hermoso. Un llanto que me devolvió el alma. Yo la tomé en brazos, temblando tanto que casi no podía sostenerla. «Mi niña, estás viva. Estás viva», sollozaba. Pero cuando miré a Darius, él estaba desplomado sobre el suelo, pálido, sudoroso, inconsciente. Corrí hacia él, desesperada. «Darius, Darius, por favor, despierta». La curandera se arrodilló a su lado. «Está vivo», dijo,
respirando con dificultad, pero extremadamente debilitado. Necesitará días para recuperarse. Me cubrí la boca para contener un grito. Mi corazón estaba dividido. Mitad alivio por mi hija, mitad terror por él. Las noticias del ritual prohibido se esparcieron antes del amanecer. El consejo estaba furioso. La nobleza estaba dividida. Los guerreros no sabían a quién obedecer, pero la manada, la gente del pueblo, ellos escucharon una historia distinta. El rey arriesgó su vida para salvar a una cría. El alfa no abandonó a la más débil. Eso es lo que hace un verdadero líder. La voz del pueblo se volvió un río imposible de contener. Y cuando Darius despertó, 2 días después, el castillo entero guardó silencio. Entré a su cuarto sosteniendo a Alba. Él abrió los ojos despacio. Me miró a la niña, y por primera vez en la historia, sonrió. «Lo logramos», susurró. Yo asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Gracias a ti». Darius extendió la mano. Con cuidado, tocó la cabecita de Alba. «Ella es parte de mi manada ahora», dijo. «¿Del reino?», pregunté temblando. Él negó lentamente. «De mi manada». Mi corazón dio un vuelco. «Darius». ¿Qué significa eso?» Su voz salió firme, poderosa, irrefutable. «Significa que no permitiré que vuelvan a tocarte. Significa que no volverás a estar sola. Significa que no voy a renunciar a lo que siento». Yo abrí los labios, pero él habló primero. «Iris», susurró, mirándome como si me hubiera esperado toda su vida. El ritual me lo confirmó. «No hay duda». Inhaló profundamente. «Eres mi compañera destinada». Mi mundo se detuvo, se iluminó, se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Me llevé una mano al pecho, sin poder respirar. «Darius, yo soy solo una omega. Eres mi omega», corrigió con suavidad. Y entonces dijo la frase que cambiaría la historia del reino. «Lo anunciaré al consejo al amanecer». Yo sentí que me desmoronaba, porque no sabía si él salvaría el reino, o si el reino lo destruiría a él. Pero sí sabía una cosa. El alfa había elegido, y su elección éramos nosotras. Un nuevo destino, una nueva manada, una nueva historia, la nuestra. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.